El lenguaje como traición. Le gritan verdugos. En el Ecuador los verdugos llaman verdugos a sus víctimas. Indios verdugos, les gritan. De cada 3 ecuatorianos, uno es indio. Los otros 2 le cobran cada día la derrota histórica. Somos los vencidos. Nos ganaron la guerra. Nosotros perdimos por creerles. Por eso, me dice Miguel, nacido en lo hondo de la selva amazónica. Los tratan como los negros en Sudáfrica. Los indios no pueden entrar a los hoteles ni a los restaurantes. En la escuela me metían palo cuando hablaba nuestra lengua. Me cuenta Lucho, nacido al sur de la sierra. Mi padre me prohibía hablar quechua. Es por tu bien, me decía. Recuerda a Rosa, la mujer de Lucho. Rosa y Lucho viven en Quito. Están acostumbrados a escuchar indio de mierda. Los indios son tontos, vagos, borrachos, pero el sistema que los desprecia lo que ignora, porque ignora lo que teme. Tras la máscara del desprecio asoma el pánico, estas veces antiguas, porfiadamente vivas, muchas preguntas. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen cuando hablan? ¿Qué dicen cuando callan? Texto de Eduardo Galeano en el libro de los abrazos. Los indios. 2. Es importante la forma en la que se nombran las efemérides. Tengamos en cuenta que el 12 de octubre en Estados Unidos se lo nombra como el día de Cristóbal Colón y en España este día se lo nombra como el día de la Hispanidad. Acá, en 1917, Irigoyen lo nombró como el día de la raza, definitivamente bajo un discurso completamente racista, nacionalista y anti-indígenas. En el 2010 lo renombramos como el Día de la Diversidad Cultural. Definitivamente acá hay una forma de nombrar y una forma de volver a pensar lo sucedido en nuestras tierras. Hola, Cas. Hola, Vane, ¿cómo estás? Retomamos un capítulo más de Entornos Virtuales, este ciclo de programas que hacemos en el marco del espacio curricular que lleva este nombre en la Tecnicatura de Diseño y Producción Multimedial. El tema de hoy va a ser la diversidad cultural. Sí, en específico, retomando un poco al 11 de octubre, el cual será el último día en que los pueblos originarios fueron libres. Un poco vos nos venías comentando en esta introducción de la importancia de cómo se nombran políticamente las efemérides, ¿sí? Justamente, la forma en la que nos comunicamos y las palabras que utilizamos a la hora de nombrar las situaciones es importante. Por eso hoy vamos a tener la palabra de Carumanda, que es una representante. Es una representante de los pueblos originarios. Va a estar hablando sobre diversas situaciones de los pueblos, lo que han pasado, lo que siguen pasando y cómo se adaptan o cómo transcurre su vida en la actualidad. Sí, principalmente lo que significa el destierro, lo que significa la urbanidad y la ruralidad para ellos, qué es lo que pasa con la salud y la educación en los pueblos nativos. Así que vamos al testimonio de Carumanta. Y la negación es una consecuencia del genocidio, ¿no? Del genocidio hacia el pueblo indígena, y también consecuencia del terricidio, porque recordemos que terricidio implica no tan solo el territorio físico, sino también un territorio espiritual, ¿no? Entonces, cuando viene la opresión, cuando no hay otra alternativa, bueno, las adolescencias, las niñeces migran, ¿no?, a la ciudad, y eso para nosotros es una pérdida, porque ya la ciudad te contamina, la ciudad tiene otro ritmo al que hay que acoplarse porque no queda otra, y bueno,
y siempre vamos a ir perdiendo y quedamos quienes luchamos, ¿no? Como sea en la ciudad para poder mantenernos, para poder fortalecer lo que hay en la ciudad. Entonces, para nosotros, ya que se es referencia al 11 de octubre, ¿no? No hay día de diversidad, de respeto a la diversidad. No la hay porque aún así hoy, con todas las leyes, con todo, no se está respetando la diversidad cultural. Sigue prevaleciendo la discriminación, sigue prevaleciendo el pensar de que el ser indígena te hace menos que la gente blanca, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay todavía un respeto. Y en cuanto a la educación, también, o sea, es algo grave porque nosotros desde una cosmovisión tenemos una forma de educar distinta a la educación que da la mirada europea. Entonces, eso hace que se vaya debilitando la cultura, ¿no? La cultura ancestral. Eso hace también a que vayan muriendo algunos conocimientos que son tan importantes para nosotros como indígenas. O sea, perder, ¿no? La medicina la perdés en la ciudad. En el territorio por ahí la podés conservar de alguna forma. La perdemos cuando nos sacan territorio, por ejemplo, ¿no? Cuando vienen los desalojos, cuando viene esto de la tala desmedida del monte. Ahí sí tenemos mucho riesgo de perderla. Bueno, entonces escuchando lo que dice Caromanta, no es tan así lo de la leyenda rosa, ¿no? Esto de que Colón vino con toda la sororidad del mundo y éramos todos amigos, ¿no? Éramos todos felices cuando llegó la civilización. Claro, sino que también existe al parecer otra parte de la campana, la cual se llama Leyenda Negra y habla justamente del genocidio y del arraigo hacia todas las poblaciones. Un caso muy conocido acá en Argentina, debe ser de los mayores genocidios, justamente es el de Napalpi, que significa cementerio de las comunidades del Chaco, y que el 19 de julio de 1924, bajo la presidencia de Marcelo T. de Alvear, más de 700 personas de la comunidad de Squam y Molkin fueron completamente asesinadas por un plan del Estado, ¿no? Justamente porque no las querían ahí. Y si bien hoy en día no es que eso no exista, porque definitivamente existe enfrentamiento entre las comunidades y la gendarmería, de parte del Estado aún se sigue invisibilizando, como en este caso en el que el presidente Javier Milei hace un par de semanas acaba de decir que se detengan el registro de los pueblos originarios de Argentina. Y un poco algunos derechos que se habían ganado en los últimos años sobre las becas para quienes tenían origen nativo, empieza como a hacer ruido en la última gestión, en esta gestión, ¿no? Pero hay algo muy importante. Hace poco retomé la lectura de La excursión a los indios ranqueles de Lucio Mansilla, que también habla un poco de la conquista del desierto, de cómo fue en los dos gobiernos de Julio Argentino Roca el avanzar hacia la región pampeana y la Patagonia para que a fines de 1800, principios de 1900, poblar de civilización el territorio, como si los pueblos nativos no fueran civilización. Esa convivencia hostil también quedó en manifiesto, por ejemplo, en el Martín Fierro. ¿Qué pasaba con esa convivencia entre los pueblos nativos? Sí, pasaban cosas atroces, desde abusos hacia las mujeres, secuestro de las mujeres blancas, pero también en las mujeres indígenas. Cuando se secuestraba a las familias indígenas se les exponía en museos. Creo que te acordás que lo vimos en sociología. Lo vimos. En sociología, digo, algo de todo esto es como hay que seguir teniendo memoria. Sí, justamente, pero bueno, con la memoria no se defiende únicamente, sino también con la acción. Con la acción, justamente.
justamente. El entender que si bien hoy en día lo llamamos como Día del Respeto, hay muchas veces que eso no lo tenemos o que creemos que no venimos de ahí. Gran parte de La Pampa siempre hace caso como medio omiso a lo que sucede en el resto de Argentina, y acá nunca pasa nada cuando sabemos que han pasado múltiples atrocidades. Entonces hay que tener presentes que las comunidades siguen resistiendo, que existen un montón de cosas por las que hoy siguen luchando. Existió una marcha de mujeres en plena pandemia, de mujeres originarias, tratando de llegar hasta Casa Rosada para que dejaran enterrarlas, y aún así no sucede. Así como también con el chineo, que es justamente la violación de niñas de estos tipos de comunidades, que el hombre solo va y la agarra y se la lleva, y son todas cosas que hay que poner en palabra y que hay que visibilizar porque siguen ocurriendo. Seguimos creyendo que son menos a veces. Bueno, por mucho tiempo a la trata de personas se la llamó trata de blancas, como si a las comunidades originarias, cuando uno se apropia de sus hijos, eso no fuera una trata de personas. Y en esto, retomando un poco las conversaciones que venimos teniendo en los programas anteriores, lo que hay que seguir buscando es que las civilizaciones tengan empatía, reconocimiento al prójimo, pero reconocimiento en su diferencia también, porque claramente todos somos diferentes. Ahora, en esa diversidad es en donde nuestra identidad nacional se conformó. Sí, y no solo la nacional, porque hay que entender que los pueblos originarios vienen en toda Latinoamérica, es decir, en todo el mundo, pero vos también, que pudiste viajar hace poco y conocer otra cultura de estos pueblos, también vos tuviste información, ¿no? Sí, también está buenísimo esto de poder volver a reencontrarse con esa información que uno aprendió por manuales y verlo en vivo y en directo. En Perú, los vestigios que quedan de los incas son muy importantes. Hay unos cuantos sitios arqueológicos, además de Machu Picchu. Pero hay algo que más me llamó la atención, que en el centro de Cusco, adentro de un convento, de una iglesia, están ruinas incas, de lo que fue un templo. Y que durante mucho tiempo tuvieron que pelear por ese territorio con el Vaticano para que les reconociera como sitio histórico y arqueológico para poder poner en valor otra vez esas ruinas. Creo que lo interesante que sucede tanto con los incas como los aztecas y los mayas, en este caso el último viaje fue en Perú, pero en el caso de México y las ruinas mayas en Chichén Itzá y Tulum, es saber de que sí resistieron y que no fue una pelea desigual. Como diría en el texto de Galeano, ¿cómo se pelea con un arma de madera cuando del otro lado tenés balas? Sí. ¿Cómo se pelea lanzando piedras cuando del otro lado tenés balas? Sí. Entonces es interesante un poco, vamos a retomar. Tuvimos el texto de Galeano, toda la presentación de cómo denominamos a las efemérides. Y hay un posicionamiento político en cómo se denominan las efemérides, ¿no es cierto, Cas? Sí, definitivamente. Volvemos a esto, el cómo se lo nombra es la visibilidad que vamos a querer darle al tema a tratar. Carumanta nos dice que sus juventudes sufren el destierro, ¿sí? Y que después esa negación a ese pueblo, uno lo paga con su convivencia en la comunidad, o sea, no llega a tener la validez del otro. No, definitivamente de la parte de discriminación a la que no son todos iguales, así como también de parte de la comunidad en la que se siguen perdiendo riquezas y conocimientos, porque no queda otra más que también adaptarse a un poco la vida actual, ¿no? Dentro de este sistema en la que si no pagás, no comés tampoco, porque las tierras también fueron usurpadas. Esto hay que tenerlo en cuenta, no es como que se dice que se le dejó lugar a las comunidades. Las comunidades siguen siendo arrasadas, ya sean por pequeños empresarios multinacionales. Ellos se están quedando sin lugar y nadie le está dando una solución tampoco. Y en función de eso elegimos dos textos de Galeano para compartirles, uno del libro de los abrazos y el otro de espejos. Uno lo compartimos al inicio y otro al final de este programa. Vamos a
Primero vamos a volver, que venimos trabajando sobre este tema en los años anteriores. Vamos a retomar un poco eso con el espacio de Adriana, una de las profes de prácticas. Y hemos hecho algunos videos, uno que tuvo que ver con Latinoamérica, de Calle 13. Justamente, sí, utilicé un tema de Residente para poder hacer un video sobre la lucha que se sigue teniendo hoy y de cómo estamos tratando de poner en nombre esto de el último día en que los pueblos originarios fueron libres. Y en conmemoración a esto, a que el último día en que los pueblos originarios fueron libres, vamos a intentar cambiar ese nombre. Desde este lugar militamos por eso, de que se cambie por el 11 y no por el 12. Y terminamos con el texto de Galeano. Muchísimas gracias, Vane. Muchísimas gracias, Cas. Con 178 soldados vencer a los 8.000 hombres del ejército de Atahualpa, en el Perú, sin que su tropa sufriera una sola baja. Los invasores, Cortés, Pizarro, supieron explotar hábilmente la división de los bandidos. Desgarrados por los odios y las guerras, y con promesas jamás cumplidas, pudieron multiplicar sus ejércitos contra los centros de poder de los aztecas y de los incas. Además, los conquistadores atacaban con armas que en América no conocían. La pólvora, el acero y los caballos eran incomprensibles novedades. Nada podían los garrotes indígenas contra los cañones y los arcabuces, las lanzas y las espadas, ni las corazas de paño contra las armaduras de acero, ni los indios de a pie contra esos guerreros de 6 patas, que eran la suma del jinete y su caballo. No eran menos desconocidas las enfermedades: la viruela, el sarampión, la gripe, el tifus, la peste bubónica y otras involuntarias aliadas de las tropas invasoras. Y por si todo eso fuera poco, los indios ignoraban las costumbres de la civilización. Cuando Atahualpa, rey de los incas, se acercó a dar la bienvenida a sus raros visitantes, Pizarro lo metió preso y prometió liberarlo a cambio del mayor rescate jamás exigido en un secuestro. Pizarro cobró el rescate y desnucó a su prisionero. Eduardo Galeano, Espejos, una historia casi universal.